Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es Mejor Juntas. Es la última entrevista que vamos a hacer para nuestro club de lectura Mejor Juntas. Sabéis que llevamos desde marzo leyendo bueno, pues una serie de lecturas que nos acercan a cómo se cuenta, a cómo se ha contado en la literatura el abuso sexual infantil. Empezamos por Lolita, también leímos La ternera, Cada noche de Lola López Mondéjar y estamos en la etapa final en la que estamos leyendo a Rosa Chacel y a Memorias de Leticia Valle. Esta lectura de Memorias de Leticia Valle pretende ser una lectura sanadora, es decir, lo que queremos y pretendemos con este club de lectura es trascender bueno, pues ese trauma, ¿no? El trascender toda esta cultura constante del abuso y de la violación a la que estamos tan acostumbradas que ya damos pie incluso a repetirlas, ¿no? Entonces la idea es darnos cuenta cuáles son las claves, dónde tenemos que tener los ojos abiertos para que no nos la vuelvan a meter. O al menos no como no nos guste y no cuando no queramos. Bueno, como siempre aquí estamos con otra más. Hoy tenemos la suerte enorme de contar con Sara Olivas. Sara Olivas es de Valencia, nació en el 93, cosa que debería estar prohibida, porque ya, o sea, ¿por qué? Bueno, ella es periodista, es gestora cultural y poeta. Nos dice que desde pequeña sintió el amor por las letras, lo que le hizo agarrar el lápiz muy fuerte, muy fuerte. Ha participado y gestionado eventos poéticos en Valencia como Versillos a la Mar, Versa y Fet, de Andar por Casa y A Pies de Página. Actualmente, junto con otra compañera, es la fundadora y creadora de la revista Impasible, una revista digital que nace con el objetivo de visibilizar la alta sensibilidad a través del arte y la literatura. También forma parte del colectivo poético y escénico de La Sin Rostro y es ganadora del certamen de relatos Beatriu Civera del Ayuntamiento de Valencia y de la segunda edición del certamen de videopoemas Poemágenes. Las manos, este librito, es su primer poemario publicado en Valparaíso Ediciones. Bienvenida, Sara. Ay, muchas gracias. Ay, espérate, ya estoy yo intentando cerrar cositas. Nada, ya está. Teníamos ganas de contar contigo, te he contado antes de que empezáramos a grabar que te teníamos en mente casi desde la primera sesión. Queríamos bueno, pues hablar de tu libro y de más cositas, de todo esto que que has vivido y que coincide con lo que hemos venido tratando en el club de lectura, ¿no? Así que vamos a ir un poco al lío. ¿De dónde surge Las manos? Quiero decir, ¿de dónde surge? Yo ya sé de dónde surge porque ya lo he leído, en fin, y se lo recomendamos a todas nuestras televidentes o lo que sea, o lectoras o compañeras, o en fin. No, pero me refiero más a cuál es el disparadero, cuál es el momento en el que empiezan a surgir los poemas, pero sobre todo también cuál es el momento en el que los reúnes y compones el poemario. Vale, empezamos fuerte y difícil porque yo soy una poeta, y me cuesta decir que soy poeta. Dilo, que en fin, que se fastidien. Me cuesta que he sido siempre muy dispersa y me considero vaga conmigo misma. O sea, a mí me ha costado muchísimo reunir estos poemas que ahora leo el libro y digo, tanto tiempo para esto, o sea, aquí el síndrome de la impostora y todo esto. Hace 2 o 3 años surgió, ¿no? O sea, yo he escrito desde siempre, desde niña, pero poesía es cierto que he escrito más bien siendo más adulta. Y creo que el punto de inflexión, la llegada, el clic, fue la muerte de mi abuela. Para mí es un hecho que me marcó mucho, o sea, se puede decir trauma, pero a la vez no, porque fue también
alivio de decir, te has ido como has querido irte, porque era ya mayor. Que además Pero claro, la muerte, es donde empieza el poemario. sí, de hecho, la parte de abuela es la primera parte. Ujú. Y fue también liberador, pero fue un punto de, ostras, voy a vivir un duelo bastante complicado porque para mí mi abuela fue mi madre. O sea, mi Claro. madre no ha sido mi madre ha sido mi abuela, que de esto también habla el poemario. Entonces, a raíz de ahí empecé a escribir muchísimo sobre mi abuela, fijándome en todas las manías que tenía, en todo lo que la rodeaba a ella, que es que se me ponen los pelos de punta. De hecho, hablo mucho del pañuelo y de sus manos, del trabajo de la tierra, de lo que era. Y tengo su pañuelo ahí, o sea, es algo que lo tengo guardadito, el pañuelo que utilizaba para taparse las rodillas, o sea, todo es real. Entonces, a raíz de ahí empecé y llegó un punto de, vale, estoy teniendo algo, creo que estoy construyendo algo, yo no sabía que esto iba a ser un libro, para nada, y empecé a entrar dentro de mi genealogía familiar, de, vale, quiero hablar de mi abuela, quiero que sea un homenaje al amor a las abuelas, pero también empecé a rascar muchísimo, sobre todo en la parte materna. De hecho, creo que se ve bastante diferenciada o lo he querido ver como se nota en la primera parte que hablo de la abuela con un amor muy puro y muy bello y la parte de mi madre es como más fría, más aséptica, más sin identidad, no sé qué está pasando. Y empecé a rascar, a rascar. Y en el momento que empecé a rascar, empecé también a entender ciertas cosas de mi madre que ni siquiera me había contado, Mm. que me dejaron muy, muy sorprendidas, porque es algo que no ha contado nunca. Solo me lo contó a mí en un momento que yo, porque yo soy muy de tirar de la lengua, de ¿por qué estás así, mamá? ¿Qué está pasando? Yo hay cosas que no entiendo de mi vida, necesito saberlo, necesito encontrar los porqués a todo. Y en un momento de estos de mucha tensión entre madre e hija y una discusión, me soltó la bomba. Y dije, ah, vale, esto pasa y a raíz de ahí pues luego hablo del padre, que también la figura del padre tenía que salir, pero sale de una manera más diabólica, malvada y todo esto, pero tampoco quería darle un protagonismo, porque en realidad las protagonistas de las manos son las mujeres. Y al final yo también soy protagonista en el sentido de creo que el libro es como una total y continua búsqueda de identidad, de la repetición de los versos de Silvia Plath, de soy yo, y al final reafirmo, soy yo, esta es mi mierda, este es mi trauma, esta es mi historia, pero salgo adelante porque quiero salir de aquí. Genial. Resumen. Vale, he puesto, es que hay muchas cosas de las que has dicho, bueno, que me resuenan en muchos sentidos, ¿no? Y que nos pueden resonar con respecto, sobre todo también a esos personajes que hemos ido viendo en el club, que intentaban, bueno, o que directamente no podían eh, trascender su trauma, Sí. como Lolita en Lolita, de Nabokov, básicamente porque directamente como no tenía voz y termina muerta, pues ahí no hay nadie, no hay nada, ¿no? Pues, que pueda luchar por ella. Pero luego también lo hemos visto en otros personajes. Las cosas que resuenan conmigo, bueno, aparte de que en los traumas infantiles pues hay bueno, pues lo de la identidad es constante, lo del esa necesidad de tener que mirarnos, ¿no? Esto que decías de tengo que tirar de la lengua y tengo que encontrar todos los porqués, ¿no? A mí me resuena mucho eso, eh, porque lo he vivido muy parecido también. Otra de las cosas que me parece súper importante es cómo has remarcado lo de todo es real en el libro, ¿no? Hay que no sé si te pasa a ti, pero a mí sí me ha sucedido así, que es necesario hacer evidente que existe una realidad y luego existe el mundo de las historias, el mundo de las mentiras, el mundo de los relatos de los demás, que son su realidad, que es muy probable que cada uno de los personajes que aparecen en tu libro tenga su propio relato y por lo tanto su propia realidad montada en la cabeza, pero que normalmente
se nos hace cómplices de todas esas mentiras o esas elaboraciones complejas de la realidad, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, es que puede sonar muy egocéntrico, pero es que yo no sé escribir de algo que no soy yo, porque me siento impostada, me siento falsa. Y sobre todo en la novela puedes decir, bueno, es autoficción y puedes quedar bien ahí, pero es que la poesía se nota muchísimo cuando algo no es real, o sea, cuando no lo has vivido, o sea, está falto de verdad. Y para mí la poesía es belleza, crudeza y verdad. Otra de las cosas es que podría estar mil horas hablando contigo de esto y de los matices y del Sí. no sé cuántos, ¿no? Porque, bueno, estoy bastante, comparto mucho esto que dices. Quizá lo de la crudeza al principio lo sentía, al principio me refiero cuando yo Sí, empecé a escribir, lo sentía más así, ¿no? Como que la poesía te hostie, pero también es verdad que ahora me gusta también cuando la poesía me acaricia. sí, Antes no, antes era como también, esto también venía un poco del trauma, ¿eh? Del de repente rechazar que te trataran bien, que se pudieran sí, contar las cosas positivas, que hubiera ternura, ¿no? Más allá. sí. ¿Cómo fue el momento? Porque, bueno, si vamos a aclarar para quien nos vea, que Las manos no habla tanto de un abuso sexual, sino de maltratos, o lo que expone es una situación en la que se han vivido malos tratos y qué contexto deja eso, ¿no? Qué territorio desolado en muchos momentos deja eso, cómo se van repartiendo las responsabilidades y las culpas, ¿no? Y las culpas parece que nunca recaen donde se debe y las responsabilidades tampoco recaen donde deberían en muchos casos, ¿no? Eh, las manos habla, por un lado, digamos, de la parte chunga, de un maltrato físico, Sí, pero de todas estas cosas que tú decías, de todo también lo que sostiene y lo que está enredado ahí. Has comentado lo de las mujeres, ¿no? Como siendo, en este caso, la mayor parte de las veces ellos los que cercenan la identidad, la dignidad, etcétera, son las mujeres que están a nuestro lado, nuestros espejos, y y cómo son ellas las que sostienen toda esa carga, ¿no? sí, ¿Cómo cuando ya por fin, porque has mencionado antes también que en un momento dado fuiste a terapia? A mí me sí, pasó lo mismo, ¿no? Yo hubo un momento en el que tuvo que ser, bueno, ya está, no puedes posponerlo más, tienes que hacerte cargo y tienes que ver las cosas un poco cara a cara, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Porque claro, ahí también tienes el trauma de tu madre, sí, el trauma que te sí. suelta así de repente como una bomba, que ahí sí que son abusos. ¿Cómo fue Sí. ese momento de hacerte Eh, cargo? pues fue duro. O sea, yo siempre he notado que algo en mí estaba mal. O sea, de entrada. Porque al final la culpa es nuestra, yo estoy rota, me están pasando cosas que no sé gestionar. Y fue un momento, a mis 25 años, para mí los 25 han sido como mi momento álgido, mi momento clave, mi renacimiento de, ostras, esta soy yo, soy una mujerona, en el sentido de puedo con todo y voy a poder contar mi historia de una forma sana, sin sentir ya culpa y sin sentir miedo. Pues surgió mira, esto es súper cómico, pero mi psicóloga me seguía por Instagram porque somos del barrio. Mm. Y ella me veía cosas que me decía, Sara, yo no sé si esto lo utilizas como literatura y terapia, pero yo te veo mal, o sea, te veo jodida. Y yo, sí, estoy jodida, pero vamos, cada uno con su historia. Pero hubo un momento que mi cerebro hizo clic y no entendí nada, que ahí yo creo que es cuando se activa el trauma de qué está pasando. Y yo estaba en el gimnasio, es que es una situación súper extraña. Estaba en el gimnasio haciendo una clase de estas colectivas, cuando se podían hacer clases colectivas, y tenía detrás a un hombre mayor gritando como un loco, o sea, gritando muchísimo.
y de repente noté que me quedaba paralizada de no me podía mover y me entró ansiedad de, le dije a mi colega, me tengo que salir de la clase, me tengo que salir de la clase. Y yo le conté este suceso a mi psicóloga y le dije, yo esto no sé si tiene que ver con un trauma sexual o con, porque yo también soy de buscar por qué y buscar en Google también, o sea, de qué está pasando con mi vida. Y me dijo, a ver, no te puedo dar un diagnóstico aquí en 2 palabras por Instagram, o sea, necesito verte cara a cara y ver qué está pasando con tu vida. Y a raíz de ese primer contacto ya me senté, digamos, en el sillón, empecé, claro, la primera sesión es la más dura porque tienes que abrirte en canal, tienes que contarle tu vida casi desde el primer recuerdo del nacimiento hasta ahora y ahí descubrimos que, ostras, que hay muchísimo que rascar, que no solo es la parte paterna que yo siempre había relacionado con mi mala relación con los hombres se debe a la relación paterna, es que también hay una parte materna. O sea, también hay un trauma y una toxicidad entre las madres e hijas que ahora mismo se está hablando más, pero yo siempre he dicho que la relación más tóxica que tienes del mundo es con tu madre. Y, y yo sé y soy consciente ahora mismo que lo miro con otra perspectiva de que las madres pues son mujeres, son personas y lo hacen lo mejor que pueden, pero yo antes decía, jolín, es que mi madre si veía todo esto, por qué no hacía nada por mí? Porque no podía. Claro, no podía, es que mi madre ha sido una mujer maltratada y anulada. O sea, mi madre no puede reconocerse como mujer maltratada porque no lo sabe. Mi madre, creo que a raíz de todo lo que ha vivido y todo lo que ha sufrido, mi madre se ha quedado con la mente de una niña pequeña. Sí, se quedan ahí, Sí, se quedan ahí. Es brutal y de repente, claro, no pueden asumir ni el no, papel de cuidadoras, ni el papel de responsable, ni nada. El único papel que pueden continuar haciendo es el que llevan haciendo toda la vida, que es el único papel en el que saben estar, para bien y para mal. claro, totalmente, Todo lo demás es un abismo. totalmente. Mm. Y yo he tratado, o sea, he tardado mucho en darme cuenta de esto, de ponerme en lugar de mi madre, de jolín, Sara, o sea, es que es otra generación, es una generación que ha callado mucho, que no ha ido al psicólogo porque ni siquiera sabía lo que, o sea, y que todo se ha quedado en la familia y todo se veía y todo se sabía. Yo creo que hay mucha mierda que seguramente mi abuela también ha ocultado, pero claro, esa es otra parte, no es la misma la relación que tienes con tu madre que la relación que tienes con tu abuela. Y de hecho mi madre me lo decía, porque mi madre lee mis poemas por Facebook y a veces duele, le duelen, obviamente. Pero una vez me dijo, Jolín, es que tu abuela no era tan buena. Y yo, ya, contigo, pero conmigo es diferente. Por eso de hablar desde nuestra perspectiva y desde nuestra realidad. Y yo la entiendo, o sea, claro que la entiendo. Hombre, Pero tu abuela sentí también probablemente ese, todo lo que había aprendido con tu madre, pues para bien y para mal, quiero decir, toda claro, esa experiencia pudo después transformarla contigo, ¿no? totalmente. Y yo sentí a veces, sentía miedo y vergüenza de que mi madre leyera mis poemas porque digo, jolín, me siento culpable también de ver esto, pero también noté como cierta envidia de la relación que yo tenía con mi abuela. Mm, claro. Y es jodido, Es muy complejo, es muy complejo. Todas las relaciones lo son, pero las familiares, en las familiares y más en entornos violentos, bueno, pues son mucho más complejas. Y claro, la cuestión es que cuando uno es una criaturita, pues en realidad lo que no debería tener que estar a tantas cosas, ¿no? No debería tener que estar a ver quién se ocupa de mí, ¿no? Que es un total. poco lo que sucede, ¿no? Ese momento que tú dices, que es surrealista, me parece muy, sin embargo, a mí me parece muy lógico que te pasará en ese momento. Tu amígdala se enciende en el momento en el que se está reproduciendo algo que te remite directamente a un punto sensible. Sí, Y ya está, estés en el gimnasio o estés en cualquier momento. Podría pasar durante relaciones sexuales, podría sí, pasar durante cualquier discusión, incluso con alguien que no hubiera cumplido según qué rasgos físicos, pero si además los cumple, pues es que ya está, es que es el sí, interruptor perfecto, totalmente, ¿no? totalmente. Eh,
Bueno, ¿qué supone entonces? Hemos hablado del momento en el que decides hacer la terapia, hemos hablado un poco del momento en el que, bueno, hemos hablado un poco, ¿no? Ya hemos hablado del momento en el que decides escribir y cómo empiezan a surgir esos poemas. Los poemas ya están escritos, ya son un libro, ya están fuera de ti. Y en ese momento, ¿qué sucede? Porque, claro, eh, mi sensación, te lo digo desde mi vivencia, no tanto, Claro, no sin intentar sentar cátedra de nada, porque es que yo considero que no tendría sentido, pero ¿cómo vives tú ese momento del libro ya está escrito y tengo que seguir a partir de aquí, ¿no? Porque claro, por otro lado es eso, es dejar de repente un relato que lleva acompañándote tanto tiempo y que lleva conformándote, tú lo has dicho, hablabas de la identidad todo el tiempo eh, y en mi vivencia estaba todo por hacer, quiero decir, de alguna manera yo sentía que el escribir era terapéutico, ayuda, un montón de cosas, etcétera, ¿no? A ser consciente sobre todo de lo que sucedía, de cuáles son efectivamente tus emociones y todo esto, pero luego existen todos los mini traumas asociados al gran trauma, que es tu exposición personal, el cómo las emociones vienen en torrente y no puedes, y todavía no puedes controlarlas de una manera efectiva. ¿Qué pasa? ¿Cómo le pasa esto a Sara? Porque yo sé cómo le pasó, le pasó y le sigue pasando a Nares, pero a Sara no sé cómo le pasa. ¿O cómo lo pues vives? es complicado porque cuando publiqué el libro yo no era consciente de que esto era un libro y tampoco era consciente de, como decías antes, que sin exponerme me expongo, porque esta es mi historia, esta es mi realidad, esta soy yo y como yo hablo muy mal, pero esta soy yo en bragas, o sea, desnuda, aquí. O sea, te muestro mis armas y puedes hacerme todo el daño que quieras. Pero este es otro tema que me gusta hablar porque mucha gente me dice que al exponerme tanto me pueden hacer todo el daño. Y yo, Uy, para el carro, para el carro, para el carro. Porque yo siempre contesto lo mismo, de más daño que me he hecho yo ya me da igual. O sea, a mí mostrarme débil y vulnerable no me supone nada. O sea, si es que prefiero mostrarme así porque esta es mi herida y y ojalá más gente se mostrara así. Entonces, eh, fue duro también porque algo que me ha pasado y que después del libro es que lo han comprado mis amigos de toda la vida, lo han leído. Es gente que no es asiduo a la poesía, que me puede decir, ay, qué bonito el poema. Y dices, ya, pero estoy hablando de una violación, o sea, estoy hablando de un maltrato, pero bueno, da igual. Y se han dado cuenta de mi historia al leer el poema. O sea, en ningún momento me habían escuchado, en ningún momento se habían parado a decir cuando yo me quejaba de mi padre, porque yo me he quejado de mi padre toda la vida, de me está pasando esto, ay, Sara, son no sé qué, son exageraciones. Yo, bueno, vale. O sea, es duro que tus propios amigos se den cuenta a raíz de esto, de todo lo que he pasado y todo lo mal que he sufrido. Entonces, por esa parte es dura. Pero luego también ha sido como o sea, me he relajado muchísimo, muchísimo. Y creo que esto hace mucho la terapia. O sea, porque yo ahora mismo te contaba que estaba con la psicóloga, ahora voy a otra especializada en trauma, qué bien. que, que es también complicada, es porque es revivir ciertas cosas. Pero es cierto que ya leo los poemas y los leo desde otro yo, desde otra perspectiva, de ya no está tan la Sara herida, la Claro. Sara que se mostraba vulnerable y que pedía y que, por favor, quiéreme, quiéreme, o mamá, ¿por qué hiciste esto? Papá, ¿por qué te odio? No, o sea, he pasado también como el proceso de duelo con mi familia, de no entiendo nada, luego lo acepto, luego me enfado, luego tal, ahora estoy como con un momento de paso de todo, que creo que la indiferencia hace mucho, mucho más daño, de hecho mi madre se está dando cuenta
Y digo, mamá, es que al final es mi vida y es mi camino. Yo me he pasado muchos años desde muy pequeñita tirando de mi madre y tirando de mi hermana. O sea, yo soy la pequeña, pero yo he ejercido de roles que no eran míos. O sea, yo no he tenido infancia. O sea, yo no recuerdo una infancia feliz porque no he tenido infancia. De hecho, ahora a mis 27 años siento que estoy viviendo mi adolescencia de, "Ah, esto es la vida es bonita". Porque yo siempre he creído que la vida era una mierda. Porque como me había tocado lo que me había tocado vivir, es como esta soy yo, va a estar siempre así y no. Y ahora estoy descubriendo que, joder, que la vida es maravillosa a veces. O sea, no quiero ponerme Y Mr. que eres Wonderful, guapa, pero ¿verdad? sí. Y que me pueden querer, coño. O sea, yo, claro, la herida más grande de una niña que, no se, que se siente abandonada es esa. El, joder, Soy a digna de mí me lo amor. decía. Claro, eres digna y eres querible. O sea, eso en el es como mi gran trauma que lo estamos tratando. De el apego, ¿no? Cómo se forja la identidad de una niña pequeña. A mí me lo decía la psicóloga y yo me daba con la cabeza de, dices, que es normal que tú sintieras ese miedo de pequeña porque tú pasabas de la casa de tu abuela, de voy a llorar, me van a coger Vale. en brazos, me van a Estabas a escuchar, me salvo. van a tal, a pasar a tu casa con tu padre y con tu madre, donde igual si lloras o si te has meado encima, no te van a cambiar. O sea, no van a ir a socorrerte. Entonces hubo un momento en mi vida, yo soy una niña muy llorona, pero hubo un momento en el que dejé de llorar, Claro. porque ya sentía que no, que mis necesidades no estaban cubiertas. Entonces, y luego también es otra cosa que lo hablaba con la psicóloga de cómo se cubren las necesidades de alguien que no sabe dar amor o que no puede darlo porque no lo ha vivido, pues con comida. Mm. Ay, Y eso también me ha pasado factura, o sea, este también es otro trauma, el trauma de la gordura, el trauma de no me siento bien con mi cuerpo, no estoy aceptada. Y dices, ¿para quién no estoy aceptada? bueno, en realidad, alguien que ha pasado los tipos de traumas de los que estamos hablando no está aceptada para nadie, porque si Sí, estuviéramos en un caso estándar, y con estándar me refiero a casi es un caso, el estándar debería, es casi un caso ideal, ¿no? Una sí, situación ideal en la que no has tenido todos estos problemas familiares y tal. Si en esos momentos encajar, o sea, en esas circunstancias encajar ya en lo que cuenta la sociedad es prácticamente imposible, o sí, en la exigencia social es prácticamente imposible. Cuando se viene desde el trauma, eh, es que no hay, no hay ningún valor, eh, porque nadie ha puesto la mirada sobre el valor que se tiene eh, claro, previo. Por lo tanto, lo que tú eres da igual, entonces ya estás vendida a lo que sí, sea y a quien venga a lo que sea, ¿no? Y por otro lado, eh, a ver, que no quiero yo que se me vaya lo que quería decir. Y por otro lado, claro, estás vendida socialmente, pero por otro lado es que no dispones de ninguna herramienta para verte a ti misma que no sea a través del espejo de los ojos de los demás, ¿no? Del sí, reflejo de los demás. Entonces, es de todas las perspectivas que tienes están distorsionadas y hay sí, que crear una nueva perspectiva, ¿no? Que menos mal, por otro lado, que existen las terapias y que sí, o sea, yo siempre pienso en todas aquellas personas que lo sufren y no tienen acceso a ningún tipo de terapia. Es de, ostras, qué total, privilegiadas sí, somos porque habiendo pasado todo esto, habiendo vivido la infancia como, bueno, pues como un campito de minas, todo el tiempo alerta, todo el tiempo así, aún así hemos podido tener acceso a que alguien nos eche un cable, a poder mirarnos en otros ojos y tener miradas que nos salven, ¿no? Sobre todo total. reeducar nuestra mirada para que sea la que nos salve, porque nadie va a venir a No, salvarnos. no, totalmente. Encima hay algo que dices que me resuena mucho porque me lo dijo la psicóloga. O sea, porque vimos todo mi historial, la especializada en trauma para saber dónde tratar. Y claro, yo
hay veces que me sorprendía mucho de, joder, con la vida que he tenido, ¿cómo es posible que yo no me haya suicidado? O sea, lo digo abiertamente, de no me haya metido en el hoyo, o sea, porque no, yo he tenido ocasiones de no quiero vivir, me quiero morir, y me dijo, es que o sea, aunque has tenido dos puntos de luz en tu vida, que una es tu abuela y otro es tu tío. O sea, que para mí fueron como mi figura materna y paterna. Y me dices, y con solo esos dos puntos de luz, tú has logrado ser resiliente y salir adelante. Y Hombre, solo te ha bastado eso. claro, es que ten en cuenta que 2 puntos de luz ya te dan profundidad. Quiero Sí, decir, si todo está oscuro, todo parece, es como si, que estuvieras encerrado, ¿no? claro, Si no hay un reflejo de ningún tipo, para que haya un reflejo hace falta además que haya un poquito de luz, ¿no? claro. Normalmente somos nosotros, pues quizá lo estamos diciendo todo muy poético, pero, pero digamos que todos tenemos una luz dentro de nosotros que hace que nos podamos reflejar en los demás, ¿no? Eh, Sí, Perdonadme la puerilidad, pero bueno, la vida es así. Eh, pero cuando tenemos otros puntos de luz, como tú los llamas, que sí nos dan, bueno, pues eso que es lo necesario en la infancia, lo que nos capacitan es a tener una profundidad. Y si hay una profundidad, si vemos la mínima profundidad, sí, entonces sabemos que se puede llegar más lejos, ¿no? totalmente, Entiendo que, totalmente. entiendo que las personas que pasan por esa cuestión de no querer seguir viviendo, que me parece muy habitual, o sea, para eso ni siquiera hace Sí, falta haber pasado por un trauma de este tipo. Eh, eh, una de las cosas que pueden suceder ahí es eso, es que no vean ningún tipo de profundidad, ningún lugar donde hacia el que seguir avanzando, ¿no? totalmente. Que bueno, en cualquier caso, yo soy de las que defiende la decisión de cada persona Sí, yo igual. y a mí y me parece importante que esa posibilidad no esté anulada y no sea un tabú social constante, porque creo que también es otra manera de restarles profundidad. Sí, totalmente. Pero bueno, eh, una de las cosas que me has dicho es que no me quiero, aunque si quieres, bueno, es que se me ha quedado ahí porque, ostras, claro, tú tienes ahora mismo 27 años, voy a hacer una cosa que yo odio que hagan conmigo, ¿vale? Lo odio profundamente, esta cuestión es que yo tengo una edad, ay, Robert, que es como de, bueno, ¿y qué? Todos tenemos una edad. Sí, Eh, pero sí que es cierto que efectivamente yo salí, digamos, eclosioné al mundo de una manera consciente también, más o menos, sobre los 25-26 y luego, aunque luego yo me enfrenté más tarde al trauma y a una terapia y tal, ¿no? Pero con respecto a esto que decías de yo esto lo cuento directamente y tal. Y yo recuerdo que efectivamente con esa edad, yo una de las cosas que hacía, y ahora sé que era un sistema de defensa, eh, que tenía toda su lógica porque tenemos un cerebro maravilloso, sí, maravilloso que nos protege muchísimo, muchísimo. Pero igual que existe la disociación para eso, mm, para que no tengamos constantemente presente ese dolor que está ahí como una nota sorda constante, pero para que no esté, digamos, con la bulla, sin dejarte sí, pensar y hacer otras cosas. Yo me acuerdo que con esa edad yo soltaba, y además era algo que hemos comentado mucho, que he comentado mucho con Enrique, con mi pareja, yo soltaba mi historia, pero así, a la gente. O sea, era como de papá, 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 y era de yo soy así, ¿vale? Y entonces, claro, eso por un lado causaba ostras, nadie se podía quedar indiferente ante eso. Y sí, si se quedaban indiferentes ya era como de por ahí no vayas, ¿no? También es esa cuestión de buscar a alguien que realmente te, bueno, pues te vea, te escuche, ¿no? sí,
Pero por otro lado, y la perspectiva que tengo ha cambiado con respecto a cómo vivía entonces eso y cómo lo veo ahora, porque claro, y de ahí también venía un poco la pregunta acerca del relato que nos hacemos después de haber escrito, ¿no? Después de haber publicado. Yo me acuerdo que a mí me decían, cuando una vez que publicas, los poemas ya no son tuyos. Y Sí. ostras, a mí, por ejemplo, con abejas me sucedió que a mí me seguían doliendo. Y era de, qué mal esto, qué mal, porque todo el mundo me dice que no tiene que ser así, que, no, que esto ya no es mío, que ya es de los demás, que la lectura de los demás puede ser además de cualquier manera. Pueden incluso leer tu libro y decir que, como dijeron del mío en un momento dado, que hablaba del descubrimiento del amor en la adolescencia y era como, no habla de eso. Es muy poco responsable que alguien en un medio Claro. en un medio grande y alguien que tiene tantísimos seguidores y lectores diga que algo que va sobre el abuso va sobre el amor, porque es que no va sobre eso, es que estamos haciendo otra vez la lectura mal, ¿no? Bueno, digamos que el cómo nos mostramos, que el relato que seguimos contando acerca de, tú antes decías, yo soy eso, yo soy mi historia, ¿no? ¿Cuándo dejamos de ser nuestra historia? Porque yo me acuerdo que eso, que contaba como todo esto, así como tú lo has contado antes, ahí de, aquí estoy, abierta en canal, ¿qué tienes que decir, no? ¿Qué? Cuéntame. Era un método de defensa que también me dejaba, que en algunos momentos también me dejaba a mí un poco vendida, Sí, porque utilizaba toda mi historia personal como escudo protector. Entonces, claro, primero, digamos que todo tiene un lado, las dos caras. ¿No? Esa cuestión de aquí lo tienes todo, por un lado, y tiene unas ventajas geniales, pero también tiene la otra cara, que es la de no estamos permitiendo realmente entrar. O sea, cuando decimos nos sí. sentimos vulnerables, esta es como la mejor manera de decir, mira, soy súper fuerte, a mí ya me ha pasado de todo, y tú no me vas a, tú no vas a venir aquí con tus cuchillitas. A mí o me acuchillas de verdad o ¿qué te crees? Sí, que Sí, esto estar aquí abierta en canal me lo han hecho con así, acariciándome un poquito o cómo. ¿No? ¿No crees que sí, tiene, sí. quiero decir, que el cómo expresamos nuestro relato a veces debemos plantearnos, espera, porque si es como un traje al final, ¿no? Es como un traje identitario Sí, y de repente, si en algún momento nos lo quitamos, como es esta cuestión de lo público y ya no es mío, ¿no? sí. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué es lo nuevo que queda? Es complicado y es un tema bastante que da de sí. De hecho, yo ahora mismo no es que no me reconozca, porque es lo que decías, es mi historia y yo soy esta y lo he vivido y es cierto que hasta que no cure, si es que algún día llegan a curar ciertos traumas, yo me voy a sentir así. Y me sigue pasando en relaciones de pareja o en relaciones. Eso también es muy amor romántico y patriarcal y todo esto, que yo creía que todo lo que me sucedía era con el amor, o sea, con las relaciones con los hombres. Y, Amiga, pero es que y son los, ahora, son los vínculos claro, que hacemos de una manera más consciente. También pasa con las sí, amistades, ¿eh? Lo no, que no, pasa es que, totalmente. lo que pasa es que con las Están, amistades hay otros códigos y lo que no hay sí, son los rituales de paso, ¿no? sí, Con un vínculo romántico afectivo o sexual afectivo, tiene que haber sí, como una iniciación, un te pido salir, o bueno, puede que el pedir salir sea otra cosa, pero hacemos una historia del cómo fue sí, en los inicios, sea de lo sí, que sea de un rollo o sea de una relación larga. Pero tiene que pasar como pasos sí, muy, unos, muy concretos, unos pasos, socialmente sí. aceptados, ¿no? Pero es Pero cierto que ocurre, claro, con las amistades a mí también me pasa y la psicóloga me dice si es que el rol lo tienes. O sea, lo tienes ahí incrustado hasta que no, hasta que decidas que es ahora mi momento de. Y ella me lo explica como un engranaje. O sea, tú eres una pieza del engranaje y siempre has sido así. Siempre has sido la intensa, la llorona y la enfadada. Con el mundo, la que se queja por todo. ¿Qué pasa?
que si a ti te han conocido en esa parte de la vida, quitarte el rol y quitarte esa identidad y esa etiqueta es jodido, amiga. Entonces yo ahora me dice, tú estás así, luchando contra eso, de, oye, que joder, Que soy que más yo no soy cosas. así, que yo no soy la que llora por todo, que yo también tengo otras cosas. Por eso, muchas veces con lo que decías de, sí, hay veces que he ido abierta de, a mí me ha pasado esto, esto y esto, y te lo cuento porque mira, porque esta soy yo y porque no quiero que vengas tú a hacerme lo mismo. O sea, ya es un escudo, claro que es un escudo y es una coraza. Y y a mí me lo ha dicho también la psicóloga de tú adquieres dice, deja el escudo a veces en casa, Sara, porque estás todo el día a la defensiva y todo el día sacando las uñas y todo el día con cualquier tío que conoces, oye, que no sé qué, y no, o sea, hay gente y gracias a la vida y a este camino he conocido a gente buena y a hombres buenos, que es necesario, o sea, es necesario también darles el valor, que también me han abierto muchísimo los ojos y me han hecho darme cuenta de que soy querible, que puedo ser aceptada, que me pueden llegar a amar tal y como soy, que puedo ser yo misma sin decir, esta es mi herida, vengo de aquí, y es un alivio, porque es una mochila enorme que al final acaba pesando, el decir, hola, me llamo Sara, he sido maltratada psicológicamente y maltratada, o sea, psicológicamente y físicamente por mi padre, por mi madre también algunas cositas, luego todos, ¿no? O sea, es como a quien le, o sea, eso asusta de entrada también decir Hombre, no. eso en una cita, oye, y dices que yo no te he preguntado sobre esto, ¿sabes? Que también, pues mira, me llamo Sara, me gusta leer y me gusta pasear y me gusta beber cerveza y también soy una tía bastante divertida, o sea que yo creo que eso va con la madurez, ¿no? Y Con el con el proceso también, ¿no? reconocerse. Sí, Porque sí, tenemos como una idea, en general, socialmente tenemos una idea bastante chunga que tiene que ver con que los cambios se tienen que producir así. Es decir, tú así. te das cuenta que tienes un trauma y entonces vas a la psicóloga y dices, tengo... ¿Qué ha pasado? Uy. De repente tengo un año de Sí, terapia y ya sí, está, y ya está, y estoy nueva, estoy perfecta, soy lo más. Y de repente es como, sí, ay, no, pero, espera, que todo esto ahora hay que integrarlo. Hay que integrarlo, va totalmente. poquito a poco, vas a seguir teniendo tus arranques de lo que sea, o Sí. sea, de pánico, de ira, de ponerte a la defensiva, de todo, de estar insegura, porque esto, claro, el síndrome de la impostora de normal es una mierda, pero cuando te han dicho, cuando tienes ahí lo que tú decías metido dentro, que no vales nada, que no sé qué, que no sé cuántos, y eso se ha ido reproduciendo, bien porque tú ya estuvieras en ese engranaje, en esa posición, o bien porque también, en fin, Sí. hay gente que funciona desde roles, bueno, pues abusadores Mm, desde un poder que hay que derrocar un poquito, ¿no? Hay claro. que derrocar según qué poderes y para obtener el tuyo, pero no tanto por quitarles a ellos el suyo en absoluto, ¿no? De esto quiero hablar ahora, sobre cómo recuperar el poder. ¿Por qué? Creo que como que hay un primer paso inevitable que es este, ¿no? El de escribirlo, o al menos no creo que todo el mundo tenga que pasar por ahí, pero nosotras hemos pasado por No, ahí. Nosotras hemos sí. pasado por esa pulsión de necesitar escribir, de que sea nuestra manera de expresión creativa, entre otras. Sé que tú también tienes más aparte de esa. Y en mi caso sucedía también. Eh, pero el escribir de repente se convierte como en una especie de columna vertebral desde la que poder empezar a escalar, ¿no? Eh, Recuperar el poder, digamos que tiene ese primer paso que es darse cuenta de que ha sido sustraído o arrebatado, ¿no? Para mí es como Sí, esta cuestión de, vale, aquí está mi libro, mi poder fue sustraído bueno, y luego había gente que también que mantuvo pues esas sí. lucecitas que me tal, pero, pero ¿cómo recuperamos ese poder? Porque una de las cosas que nos enseña Rosa Chacel en el libro es que Leticia Valle no termina de perder su poder nunca, no lo cede nunca, ¿no? Entonces,
digamos, se cede el poder cuando se acepta lo que dice el maltratador, cuando adquieres la creencia que el abusador, te Sí, dice. Es decir, por ejemplo, en los abusos sexuales en la infancia es muy normal que el abusador, y lo digo en masculino porque el grueso es de ese sexo, no, no por nada más, o sea, porque atiende a una realidad, que lo diga en masculino. El abusador suele decir algo muy implantado es no puedes contar esto a nadie porque bla, 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 porque destrozarás, porque no sé cuántos, ¿no? Digamos que no, que en el momento en el que se cede el poder a la otra persona es evidentemente cuando te sientes indefensa, pero también, sobre todo, cuando te crees lo que él te dice se convierte en una creencia personal. mm, Cuando de repente él te está engañando con un poder que no tienes, para quitarte el totalmente. que realmente tienes, ¿no? Que al final el poder no deja de ser el de tu propia, el, el, el valor de tu propia existencia, más allá de que Totalmente. tengas talentos o no tengas talentos o bla, 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 ¿no? Esa cuestión. Entonces, recuperarlo no es cosa de un día para otro. Que Entonces, yo va. veo en redes sociales, a mí me parece, quizá porque bueno, pues porque yo he vivido cosas Sí, parecidas y me resuena, ¿no? Pero sí que veo que tú tienes como una, todo el tiempo hay esa búsqueda de recuperar tu poder. sí, ¿Cómo lo sí. vives? ¿Desde dónde lo vives? ¿Qué poder quieres recuperar? Que a veces no sabemos dónde está, cómo es el poder, de qué forma y qué Sí. tamaño y qué color tiene. Yo a veces me lo han dicho, ¿no? Porque con esto de lo que hablabas de la exposición, yo soy una persona que me expongo mucho en redes y soy consciente. Pero también es cierto que me expongo como quiero, cuando quiero y que al final las redes sociales es un minuto de mi vida y lo que yo quiero mostrar. Y es cierto que a raíz de ahí lo que me ha hecho empoderarme es ver la cantidad de mujeres, sobre todo, que me hablan y me dicen, joder, tía, qué valiente eres de decir todo esto y de hasta poner casi nombres y apellidos, porque se sienten reconocidas ahí. Y ojalá todas las mujeres pudiéramos hablar de esto. Y yo llevo muchos años callando, callando y aguantando y creyendo que todo era culpa mía, todo. Porque creo que las que hemos sufrido, las que hemos sido víctimas de abusos y de maltrato, bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero lo he hablado con más personas, que nos llegamos a replantear si lo que hemos vivido es real. Ah, Yo claro. he llegado a preguntarle a mi hermana, porque mi hermana es una relación diferente, o sea, somos muy diferentes. Yo he sacado el temperamento de mi padre, algo que pues posiblemente odie, pero a la vez creo que es lo que me ha dado fuerza de que le explote en la cara. Yo he sido muy contestona desde siempre, muy rebelde, de, oye, si a mí me pegas, yo quiero saber por qué me pegas, o te voy a contestar. Mi hermana ha sido como más mi madre, más sumisa, más callada, que eso, según me ha dicho la psicóloga, a la larga es peor porque te acabas guardando cosas que acaban enquistando. Y dice, tú lo bueno que tienes es que lo cuentas todo, o sea, Lo sueltas, lo y sueltas. lo sueltas y donde caiga cae y al final pues te renuevas, te vas renovando. Y es cierto que yo le preguntaba a mi hermana, oye, ¿el papá me ha pegado alguna vez? O sea, pero con la inocencia de que no era consciente, no creía en mi propio discurso. Pero luego digo, Claro. jolín, claro que me han pegado, si es que he tenido marcas en la espalda y he tenido tal. Y esto con las relaciones de pareja me ha pasado lo mismo. Y llegó un punto clave de que creo que ese poema no lo puse en el libro, o sí que lo puse, pero el hecho de, es que yo no quiero ser como mi madre. Y Sí. a mí el hecho de no querer ser como mi madre, que mi madre lo ve como un insulto, yo dije, mamá, es bueno, porque significa que no voy a aceptar lo que tú has aceptado y que me voy a plantar y que voy a reivindicar mi yo, mi identidad como mujer y como persona de, joder, aquí estoy yo. O sea, no quiero ser como tú porque no quiero callarme, no quiero callar las hostias que me han dado y
no quiero ser una víctima más callada, o sea... No ser una víctima más nunca, ya está. O sea, no, recuperar claro ese sí. poder, ¿no? Recuperar ese poder es de... Totalmente. Podrán hacerme, porque yo creo que además aquí hay como una especie de trampa, ¿no? Esta cuestión del ser víctima y el no sé cuántos, Sí. y el cómo se trata a las víctimas solo por todo lo que se cuela en ese campo semántico, Claro. en ese saco de significados, ¿no? Sí. Y al final es una cuestión como de, no, es que lo que quiero, o sea, al final recuperar el poder es dejar de ser víctima, dejar de identificarme Sí, con lo que me daña. totalmente, Y por lo tanto, totalmente. tiene que haber un rechazo de aquello que está reflejando y que está aceptando pues eso, el daño y el continuar continuar con un statu quo que solo beneficia a uno. Sí, totalmente. Y es todo el rato revisándote de, ostras, ¿qué acciones estoy haciendo como mi madre? Porque es así, al final se heredan las cosas, se heredan los traumas. El relato, todo. Los Entonces, dineros ya es lo que más cuesta heredar. Totalmente, digo, jolín, ojalá me hubieras dado una casita en el campo, ¿sabes? Que no todo esto. No, a nosotras nos tocó lo otro. Claro, pero yo, menos mal que, o sea, doy gracias de haber vivido en esta época y haber tenido un poco de inteligencia emocional, porque creo que es importante para decir, oye, que algo aquí no va bien, o sea, no va bien y a mí me pasó en el momento que me di cuenta que repetía patrones emocionales, sí, con mis parejas, porque mis amigas me decían, oye, si siempre te pasa, igual es que tú tienes la culpa, que eso también está mal, ¿eh? O sea, no es mi culpa, claramente. Es esencialista, cuanto menos. Vamos a huir del esencialismo, por favor. Claro, es como, no necesito otro ataque, y menos por tu parte, que creía que eras mi colega, ¿sabes? O sea, pero en el momento que dije, esto me suena, esto no lo quiero, ya es como empecé a sacar las garras. De hecho, cuando yo estoy conociendo a alguien y resuenan en mí actitudes, digo a la psicóloga, y es que al final siento que me voy a quedar sola, porque o sea, como ser social, yo quiero ser querida, yo quiero ser amada, quiero ser aceptada, quiero formar una familia, quiero todo esto. Pero cada vez me voy dando cuenta que soy más exigente con lo que quiero y con lo que no quiero, sobre todo. Que o sea, tener claro lo que no quieres también es tener claras ciertas cosas. No, claro, entonces, claro. De hecho es el gran primer paso. Totalmente. Y es un paso y me dijo, preferiblemente que estés sola a que estés con alguien que no. Y eso lo sé, pero claro, en momentos así de bajona, de depresión, de quiero estar con alguien, todo el mundo quiere pareja a mi alrededor y yo estoy aquí. No, pero es que además de esto no se habla mucho, porque además yo creo que sí son piedras sobre las que no dejan de tirarnos. Y digo, en el sentido de, cuando se ha sido víctima, primero, nosotras tenemos un nivel de exigencia para con nosotras altísimo, pero altísimo, porque nuestro entorno, lo que había era un desequilibrio brutal. Nos pedía la excelencia desde el estar de barro hasta las rodillas, si no más. Sí. Es de te voy a pedir la excelencia, pero no voy a dejar que lo seas, ¿no? Entonces, pero, pues eso, como somos animales que aprenden por pura imitación, al final también aprendes que el nivel de exigencia siempre tiene que estar ahí, altísimo. Sí. Por otro lado, el trauma nos da otra cosa. Quiero decir, el trauma, el pasar por estas experiencias, no siempre te trae solo la desgracia. No. Te trae solo la desgracia en caso de que no sepas utilizar, de que no aprendas a utilizar las otras herramientas que también te da, ¿no? Claro. Te da un poder de observación brutal, básicamente porque has tenido que estar alerta toda la puta vida. O al menos todo el inicio de tu vida, que es cuando tú deberías estar en un entorno seguro y no sé cuántos,
tu entorno seguro se convierte en, en el campo de batalla. Entonces ya no es que tengas que tener cuidado cuando sales a la calle, tienes que tener cuidado sobre lo que dices, sobre cómo lo dices, sobre cuándo lo dices, sobre a quién se lo dices, pero no solo eso, también sobre qué gestos haces, qué gestos no haces. Eso con respecto a ti, pero la mirada ahí es más compleja, ¿no? O sea, tienes que estar como todo el rato pendiente de lo que haces, pero también tienes que estar pendiente de lo que hacen los demás para no provocar, como si estuviera en tu mano, Sí, que todo estalle, ¿no? Entonces, claro. de repente hay la mirada está muy enfocada en ver el microgesto, en analizar todas las cosas que pueden hacer que la situación de estar en calma pase a estar absolutamente desbocada y en la que normalmente seas tú Sí, la diana de todas las... o de muchas de las cuestiones que pasen con esa total. explosión, ¿no? Entonces, ese ver cómo suceden las cosas, eh, yo creo que ahora lo empiezo a ver como un superpoder, ¿eh? Antes no lo veía tanto como un superpoder, pero, porque durante mucho tiempo sí que es verdad que yo lo viví como que me hacían... Yo estaba loca. Yo estaba Sí, loca todo el tiempo y entonces yo veía cosas donde no las sabía y era de, mira, o sea, siempre y ponen te que a lo mí... crees, No, claro que y te lo te lo crees. crees. Hombre, no, pues si en el momento que tú cedes tu poder, que tú cedes eh, la- el, el, sí, el poder de saber si lo que estás viendo es real o no, el creerte a ti misma y no a todos los demás. Si lo cedes a los demás, ya estás perdida porque ya siempre dependerás de la mirada de los demás. Entonces, a mí Sí, una de las cosas que te quería comentar es esta cuestión que sucede y que se nos echa mucho en cara a las personas que hemos pasado por esto. No sé si a ti, pero bueno, creo adivinar que sí, que es de no seas tan vehemente, no seas tan no sé cuántos, no puedes pedir amor, y es como, ¿cómo que no puedo pedir amor? sí, No sí, se puede entender que alguien que ha vivido pues lo que tú decías, algo parecido a lo que tú decías de tus amigos, ¿no? Es como que sí. todos parten como de una especie de tábula rasa en plan de, no, todos somos iguales. No, No, entonces hay una cuestión ahí que a mí me parece después de pasar por terapia, hay momentos en los que digo, mira, los que les falta un trozo de visión es a los normales. A todos, sí, a todos estos, digo, están como cojos, porque no saben cómo tratar no, a una persona que ha tenido un trauma, no saben cómo tratar a una persona discapacitada, no saben cómo tratar a una persona... Da igual, ya sea lo que te pase, todas esas personas que se consideran normales y que en principio deberían tener las herramientas para poder manejar las situaciones, se sí, convierten en personas que exigen a los demás a un nivel que jamás se exigirían a sí mismos y no entienden este tipo de cosas como que, pues eso, como que se pida amor, se necesite, se entienda que tenemos unos miedos a quedarnos solas, sí, a todas las amenazas que hemos vivido en la infancia, ¿no? Y que hemos vivido de una total. manera eh, muy evidente, muy notable. Sí, hay una frase que siempre han dicho y que creo que es muy, muy tóxica y muy dañina y muy peligrosa en según qué cosas. Tiene muchos matices, claramente, pero odio, odio profundo y yo no soy una persona que odie la frase, si no te quieres tú, no te va a querer nadie. Ay, ya. Porque es como ya poner más carga sobre mis hombros de hasta que no alcance la meta que no existe del amor propio, de necesito quererme como soy y no sé qué, no me va a querer nadie, es que es Pero necesitas mentira. verlo también en los demás, necesitas la referencia. En Claro que tanto en sí, es cuanto que, aprendemos por referencias todo el tiempo. claro, y es que es mentira, o sea, porque yo observo a mi alrededor las personas que están emparejadas y digo, tú no te quieres. O sea, estoy viendo también actos súper tóxicos. Esto también
me cuelgo la medallita de decir, jolín, he vivido tanta mierda en las relaciones que yo ahora desde fuera ya veo lo que Hombre, digo, "No, eso yo no lo aceptaría, pero vamos, ni de coña". Pero claro, yo me callo, digo, cada una tiene su historia, te tienes que dar cuenta tú, todo eso y es tu proceso. Pero sí, y también me ha llevado mucho tiempo y gracias a la psicóloga de ahora de, tía, que eres un ser social, es que es así, o sea, ya me dijo, quítate de la cabeza lo del amor romántico, es que no es cuestión de que tú creas en las princesas Disney, que ese es otro tema, es que es cuestión de que necesitas ser amada, o sea, necesitas porque es una necesidad, o sea, es como comer, sí, sí, como beber. básicamente la gente, no nos planteamos, ¿no? Parece que la gente no se plantea lo que puede suponer, no, ya ni siquiera ser amada, no ser aceptada. O Sí, sea, totalmente. básicamente seguimos teniendo un cerebro igualito que en el neolítico, Sí, eh, y ese cerebro interpreta de una manera muy lógica y muy sabia y muy normal, o bueno, muy normal, es que estoy utilizando sí, mucho la palabra normal, yo no sé por qué, porque me fastidia mucho esa palabra, es una sí, palabra muy hueca, pero bueno, entendedme que tiene que ver con la sí, sí. habitualidad, en fin, toda esa cosa, ¿no? Eh, pero que decía que, ay, mierda, muy normal, ¿por dónde iba yo? Oye, esto, ¿ves? Esto sí que son mierdecitas del trauma, ¿no? Sí, El que de repente tu cerebro diga, no vas a seguir hablando de esto, porque, sí, bueno, sí, lo de que no tenemos un cerebro evolucionado y en el neolítico, que no te aceptaran en la tribu significaba que te convertías en un paria sí, y que estabas sí, a la buena de Dios y tú solo, no haces nada. O sea, esta idea neoliberal y esta idea del sueño americano, un hombre que se hace a sí mismo, una sí, mierda, un hombre que se hace a sí mismo, totalmente. tiene a una madre que le ha criado, tiene a una familia que le ha sostenido, tiene a una mujer probablemente, en fin, que ha tenido a sus hijos y que además ha mantenido la casa y que además no sé qué, y que bla, 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 y ha dependido de un montón de personas a las que ni ha valorado, ni ha pagado, ni a no sé cuántos, para poder decir que se ha hecho a sí mismo. Venga No, ya. no, totalmente. De hecho, recuerdo que el primer trauma que traté con esta nueva psicóloga fue el de pertenencia al grupo. Porque, Claro. claro, desde pequeña, en la infancia es donde pasa todo esto. Claro, si yo he sufrido bullying por ser gorda, también siento que no soy aceptada en un Ah, grupo claro. grande. O que me tengo que ir con los que, pues con la fea, con la gorda. Es que es así, o sea, y esto sigue pasando, a pesar de que quitemos, o sea, en los colegios sigue pasando, sigue habiendo esas tribus, ¿no? Y es horrible. Entonces, claro, o sea, tú naces con la idea de, coño, en mi familia no me quieren, en el colegio no me quieren. ¿Cómo voy a nacer yo? O sea, ¿cómo voy a crecer yo con la idea de que puedo ser querida y aceptada? Si es que todo lo que he vivido me está diciendo que no, que no, que no, que no. Claro, luego coges esos puntos de luz y también he cogido los puntos de luz de hombres que han sido buenos, feministas, podría decirlo, que me han enseñado hasta más que yo, porque yo también considero que tengo actitudes machistas No, pero programadas que, es que nacemos que en me la pegan. piscina del machismo, es que venimos mojados de base. Claro, Es es que que ya yo está, también me es tengo que, que deconstruir. claro. Entonces, en el momento que tú descubres que hay gente buena, coño, que hay gente que te da la mano, y sobre todo ahora estoy en un punto de mi vida de echar fuera a la gente que mal llamada tóxica, pero a las relaciones que ya no me hacen bien o que ya no me siento ahí porque yo he cambiado, porque ya no soy la misma Sara. Entonces, yo ahora me alegro de estar construyendo relaciones seguras, entornos de cuidados, personas que saben y que reconocen mis traumas y mis miedos y todas mis inseguridades y me dan la mano, me dicen, Sara, sé que no me estás diciendo esto contra mí, sé que eres tú la que está. Eso es súper bonito. O sea, el sentirte querida y el sentirte, jolín, que lo siento también, que hay veces que a mí me pierde mucho la boca y tengo muchas inseguridades y tengo mucho miedo a que me quiten ciertas cosas que creo que, porque me han quitado mucho a nivel laboral y a nivel de la poesía, que ese es otro tema de ser Ay, mujer y ser joven en otro día este. hablamos de esto, amiga. Otro día si Claro, quieres es hablamos de como, esto.
sentir que nadie va a hacerte daño ni a quitarte lo que es tuyo, dices, ¡ay! Porque yo antes era de, o sea, mi psicóloga se reía de, tú no te crees que te pasen cosas buenas, o sea, no te lo crees, porque no te crees merecedora de ellas. ¿no? Y Entonces, porque además cuando te cuando te están... pasan, de repente, Sí, para poder soportarlas, para poder sí, abarcarlas, las minimizas. Es como, esta es como mi... Oh, qué bonito total. fue esto. La voy a hacer chiquitito, como una reliquia pequeñita, pequeñita, para que quepa en todo, ¿no? Totalmente, y al final yo he sido siempre de, uy, esta semana va, porque yo he llegado a la psicóloga diciendo, uy, esta semana está todo bien, pero voy a hablar bajito porque seguro que la hostia viene de algún momento. Y estás así, de, Hombre, ¿por es que dónde la alerta aire? no se te, no, bueno, no se te va a quitar, ojalá, bueno, ojalá Sí, sí, ¿no? Habrá, pues eso, gracias a generar sí, entornos seguros y que haya lo que tú dices, gente, gente a tu alrededor que no son unos cabrones con pintas, menos mal que existen, pues efectivamente hay entornos seguros en los que, en los que poder no estar alerta todo el tiempo, pero lo habitual, claro, sobre todo en las relaciones sociales, cuando ya has pasado un trauma, es estar alerta. O sea, ese es el sí. estado estándar para alguien que ya ha pasado por eso. Y es muy cansado, o sea, es como vivir con ansiedad constante de me la Así. van a clavar por detrás y ahora estoy en un momento de, jolín, Sara, disfruta de las cosas buenas, ¿sabes? No, no todo te tiene que pasar mal, o sea, el mundo y las vidas están equilibradas, jolín. Yo ya he sufrido, pues mira, lo he cogido, he aprendido, pero ahora, jolín, pues disfruta de lo que te está pasando, no estés buscando Bueno, además la es que cagada. si nos planteamos que todo es cíclico, quiero decir, Claro, eh, es de, bueno, vale, ya sucederán cosas que me hagan daño. ¿Y qué sí, pasará en ese momento? Pues lo que pasará es que deberé tener herramientas para poder pasarlas lo mejor sí, posible y aprender de ellas todo lo que pueda, ¿no? Porque al final total. yo creo que quizá el mayor regalo y lo digo así, mi cabeza hace así como en plan, espera, que no veamos a explotar de milagro, pero quizá el Sí, mayor regalo de haber pasado por situaciones así ahora es precisamente el cómo estamos ya de entrenadas para saber qué cosas coger de ahí, qué aprendizajes sacar, ¿no? sí, Lo que decíamos de sí. la mirada que le echa, que el estar alerta a veces sirve para estar en estado de ansiedad todo el rato, para que se te olviden cositas, para que hables mal y rápido, para que tus emociones en un momento dado se pongan al volante Sí, de todo y tal, pero también sirve para, pues eso, para aprender, para tomar sí, distancia y perspectiva, ¿no? Evidentemente no todo va a ser un camino de rosas, pero mientras no, duran las rosas hay que olerlas. claro, totalmente. Hay que olerlas y disfrutar del olor. Sí, y no sé si te ha pasado, pero ahora que estoy con esta psicóloga del trauma, son momentos muy catárticos porque son como movimientos oculares y te hace revivir el recuerdo. EMDR, querida, Sí, EMDR. claro, y llega un punto, a mí, o sea, yo he pasado de un recuerdo en el que mi ex me estaba cogiendo por el cuello, en el que me sentía paralizada, a reírme. O Ah, sea, claro. pero porque estoy en la situación actual y me decía, ¿de qué te ríes? Digo, es que ahora mismo yo veo a mi ex tan pequeño como era y digo, ¿cómo no me voy a... O sea, ¿tú quién eres para hacerme eso? O sea, y es como pasas del llanto al Hombre, claro, esto y porque de repente la situación se vuelve absurda, pero se vuelve se absurda, vuelve cómica. claro, es de, ¿y Tú no esto? me vas a tocar un pelo más, o sea, de hecho ahora si lo viera por la calle le diría cuatro cositas. O Que sea, te doy, que te doy, te hago así, te reviento la cabeza. claro, y también es cierto que muchas veces he entrado más de bajón y he dicho, jolín, o sea, me decía, ¿qué le dirías a esa persona? Y digo, qué tonta eras. Y me dice, no, o sea, no, trabaja la autocompasión, porque en esos momentos, Sara, no podías hacerlo de otra manera, No, no y porque tenías al las final, herramientas. claro, y al final ¿qué necesitabas en ese momento, no? Lo que Claro, necesitabas era alguien que te acompañara. Y al final, es que yo he hecho MDR durante todo este tiempo, ha sí, sido básicamente la terapia con la que yo, bueno, pues he salido a la sí, luz, cual ave fénix. Eh, totalmente. pero efectivamente es esa cuestión de
bueno, que, que puedo hacer por mí misma, ¿no? Y todo esto que tú comentabas con la madre y con la relación con la madre, etcétera, con EMDR, a mí, por ejemplo, lo que me sucedió sí que fue mucho esa cuestión de tienes que ser tu propia madre, ¿no? Tienes que Sí, actuar desde la adulta y darte cuenta de las niñas que hay en ti, de cómo están heridas. Ya no sentir la herida tuya, sino la herida la tienen las que fuiste, que ya no eres claro, tú. Y eso sí, las que fuiste que están heridas han de estar muy cuidadas. Y esta vez ya no sí, se trata de que quien tenía que cuidarlas en su momento no estaba, no estaba para cuidarlas, y ya no se trata tanto de seguir echando mierda sobre esa entidad, porque además la idea de madre es una idea, sí, es decir, que no es... que, bueno, pues eso, que en la realidad luego madres, como tú dices, pues fue tu abuela, porque fue la que hizo esto, ¿no? En cada caso, quien fuera. Pero claro, en mi caso, por ejemplo, mi madre tenía las dos caras. De repente ella también había sufrido abusos y todo esto que se viene sí, heredando y toda esta cosa. Pero mi madre era la mejor madre y la peor. O sea, había esta cuestión en la que era como, y claro, todo el mundo era como, pero tú tienes que estar muy orgullosa de tu madre y tú tienes que no sé qué, y tienes que no sé cuántos. Y a día de hoy, y precisamente porque murió en 2019 y claro, eso te da otra perspectiva distinta ya de las cosas, pero a día de hoy estoy muy orgullosa realmente de lo que fue mi madre. Pero para eso, para llegar a ese punto, también tuve que darme cuenta de que mi madre era todo eso que todos los demás decían que era, y también todo lo que yo viví, claro, toda la otra, la cara B que yo viví que los demás no veían, ¿no? Que era. Y al final es una cuestión como, bueno, una realidad no anula a la otra. Parecen que no pueden coexistir, pero las contradicciones coexisten todo el tiempo. Si no, no totalmente, existirían los violadores y los maltratadores, si no existieran contradicciones en el mundo. Esto totalmente. es así, ¿no? Entonces, bueno. Y es una frase también muy potente de, o sea, recuerdo en la presentación de Paula Bonet que fui sobre la anguila y todo lo que decía, y es, a ver, que nosotras no somos tan tontas de enamorarnos de un maltratador, que los maltratadores tienen su parte bondadosa, tienen su luz, tienen su... te saben Carisma, tienen atrapar. su capacidad de seducción y de atracción, claro. De que tú de entrada ya no dices, uy, me está maltratando, ¿no? Es que el Es como, maltrato, uy, es un lobo. Pues no, lo mismo el lobo, claro, pues tiene maneras, pues eso, muy seductoras y muy atractivas. totalmente, totalmente. Si no las tuvieras, ya te digo que tampoco existirían, pues eso, es que no solo no existiría los maltratadores y tal, te diría que no existirían ni siquiera gente que se enganchara a las drogas, si las drogas no Ah, te dieran claro, algo pues, pues muy atractivo y muy como el poder de alejarte de tu vida, por ejemplo, ¿no? totalmente. Bueno, querida, háblame de todos esos proyectillos, o al menos de algunos de los que hemos mencionado al principio, que para mí sí que son muestras indiscutibles de la recuperación del poder personal, como de esa revista Impasible. ¿De Buah. dónde De nace? hecho, ¿Qué es? ¿Qué pasa? Cuéntame. yo creo que nace desde mi inquietud también y desde mi necesidad y desde mi ansiedad también. Soy una persona que no me gusta estar quieta. O sea, ya asumido que el ser balsa y el ser así, estar en la quietud, a mí me provoca ansiedad. Yo necesito estar haciendo cosas y sentirme útil, pero para mí misma, no para la sociedad. Entonces, mi mente va a mil, mi mente va a mil, mi mente va creando proyectos sobre la nada. Un día estoy pensando una cosa y al día siguiente otra El y al final, entusiasmo que dice Remedios Zafra. claro, totalmente. Y me gusta vivir así. O sea, me gusta, sí, me gusta. Entonces, Sí, lo que yo no nos estaba, gusta es no cobrar. hostia, eso ya, Pero este es otra, sí es verdad que este es otro sí, tema, pero vivir así está guay. es que el amor al arte al final, la Pasa nevera no se factura, llena. querida, está muy romantizado también ese amor. Claro, pues Revista Impasible justamente nace desde mi propio descubrimiento también de la identidad
porque el primer día de terapia mi psicóloga me dijo, yo creo que tú eres altamente sensible. Y como yo no tenía ni idea de lo que era, dije, gracias, otra tarita más para la... O sea, Venga, y otra cosa ahora a más de la que... revisarme esto. Sí, es como, joder, si yo he venido aquí por mi padre. No, tienes más cosas. Y empecé a... No me he leído los libros porque yo soy de leer lo que me gusta y lo que siento que la vida es demasiado corta para estar leyendo cosas que no. Entonces empecé a ver documentales y esto que me llamaba más la atención y sobre todo hablar con gente altamente sensible para también intercambiar experiencias. Y ahí conocí ya a Marta y empezamos a hablar del proyecto, las dos somos periodistas, yo tenía el run run de quiero hacer algo, es como el periodismo frustrado, ¿no? De joder, a mí me hubiera encantado hacer una revista que hablaran de lo que yo quiero, de lo que yo quiero leer y surgió, o sea, tuve la idea de, jolín, a través del arte, que creo que es un lenguaje que nos une a todas y a todos, o sea, todas sentimos y todas nos emocionamos o al leer un poema o al escuchar música o al ver una película. Entonces decidimos ponernos las manos a la obra y empezar y el proceso ha sido complicado porque tú no sabes la magnitud de un proyecto hasta que estás dentro, hasta que estás hasta las rodillas, ¿no? Hasta aquí de barro. Arcejitas, sí, sí, sí. Y una revista es muy complicada, sobre todo porque nosotras no teníamos financiación, lo hicimos a través de crowdfunding, el crowdfunding no es tan bonito como te lo cuentan, tiene muchos procesos de cómo cobro esto si no soy autor, Sí, sí, sí. cosas de, Burocracias y cuestiones así que... de jolín, esto no me lo han enseñado en la carrera, o sea, Ay, amiga, amiga. nada Entonces de lo que te surgió, sea útil realmente te lo enseñará en la no, carrera. no, y es como si en realidad aprendes a base de caídas y de hostias. Y lo hicimos, no sé cómo lo hicimos, ya ha salido al mercado la revista, está teniendo acogida súper bonita y sobre todo porque ya no queremos, o sea, lo decimos desde nuestra propia marca, desde nuestro propio sello. No queremos crear guetos, no queremos colgarnos la etiqueta de somos altamente sensibles y ya está, y soy así, porque odio a la gente que dice soy así, punto. No. Queremos reivindicar la sensibilidad porque el mundo no nos deja mostrarnos, no nos deja emocionarnos, no nos deja llorar, no nos deja hablar de nuestros traumas, como hemos hablado, de nuestros problemas. Entonces, nace en ese objetivo y creemos que también lo estamos consiguiendo, crear también esa comunidad de cuidados, de sentirte segura, libre, de expresar cómo te sientes sin ningún tipo de juicio, es que es maravilloso. Pues sí, y además muy necesario, ¿no? Porque sigue siendo muy restrictivo los códigos sociales en los que tenemos que seguir relacionándonos, precisamente, ¿no? Sí. Esta cuestión de si gritas, o sea, a mí que me sucede mucho eso, que soy a mí siempre se me ha dicho vehemente, ¿no? Pero Sí, efectivamente, yo soy alguien que se le nota muy rápido si está de buen humor, si algo le gusta, si no le gusta. O sea, en a muchos mí casos también. mejoraba las pasadas porque soy muy poco diplomática, porque lo que no me gusta es que me lo vas a notar en la cara. Es que no, A mí es que no, también. no sé guardármelo, no estoy. Y además tengo opinión para todo. O sea, todo Sí, lo que esté cerquita y tal, yo tengo una opinión. Luego también la puedo cambiar muy rápido, ¿eh? A mí me dan sí, argumentos y yo la cambio así. Pero esta cuestión de ser muy vehemente, muy expresiva, en mi caso, en muchos casos, en muchos momentos se traduce con levantar la voz, no tanto con la intención de gritar a los demás, en sí. absoluto, sino de estar tremendamente apasionada por lo que estás diciendo o por dónde quieres llegar o por no sé cuántos. Y es como de, si gritas eres una maltratadora y es como, espérate, por favor. Sí, No me trates totalmente. así, es como de, a ver, a ver cómo te lo cuento yo esto, porque es que me está generando una culpa que es que yo ya no la puedo arrastrar más tiempo. Sí, totalmente. Es, Me es pasa una- igual. es de, por favor, ya está bien, que es que los normales tenéis la piel muy fina, hay que Sí, de hecho curtirse un en poquito. los debates, a veces que me invitan a mesa redonda o debate, digo, es que soy súper mal hablada, pero no mal hablada en el sentido,
soy tan expresiva que cuando algo me toca, o sea, hombre, te voy a cantar las 40 y las 50 No, y y las claro, 60. y luego es eso, es se dicen tacos, pues se dicen tacos, se dice Claro, la palabra bragas, la palabra, no sé, yo que sé, antes, que es que sí, justo lo has dicho, cuando sí, has dicho, bueno, yo hablo así, es de, claro, pues es que, fíjate, durante un tiempo, de vez en cuando todavía lo uso. No, no demasiado, pero cuando la gente me decía, tú es que eres muy mal hablada, ¿no? Yo decía, mira, yo no hablo mal, yo no digo ni una sola palabra que no esté en el diccionario. Ahora, si tengo que claro, decir me cago en la puta, si puta está en el diccionario, yo lo digo, ¿sabes? Realmente no me cago en totalmente. la puta, me cago más bien en el putero, pero bueno, en Y en fin, realidad eso a mí me ha creado muchísimo complejo como comunicadora, claro, porque es como, o sea, hay gente que le gusta cómo hablo porque dice, joder, es que tienes una fuerza, una expresividad y es que eres súper rotunda. Pero claro, yo me comparo con, por ejemplo, ahora que voy a tener la presentación de mi libro con Viviana Collado, que es, jolín, es la una corrección algodón. política, querida. Claro, yo, Ya, pero la y la corrección amo, política no es más que otro código y otro molde. sí, y la amo tanto y yo digo, jolín, yo quiero llegar a ser como tú, a hablar así y tener ahí como... La necesidad de que haya más moldes aceptados, ¿no? Una diversidad también Sí, en los códigos. sí, En el hecho de que podamos expresarnos sin que se nos juzgue como algo que realmente no somos, porque hay veces que decir determinadas, utilizar determinadas expresiones de una manera natural, sí, espontánea, esa era la palabra que sí. estaba buscando, se juzga como algo que además te va a cerrar muchas puertas. Ostras, es que aquí hay otro melón bastante grande. O sea, se me ha dicho hasta de todo, que esto es muy fuerte lo que me han dicho, hombres, poetos de altas esferas, Alcurnia, de alta eh, alcurnia, de alta claro, gama. es como, hay ciertos hombres que les molesta que las mujeres ya publiquemos y que seamos buenas o que escribamos bien, o sea, escribamos. Bueno, y si encima ya tienes un poquito de conciencia de ti misma y de qué es lo Sí, que quieres pero es hacer, como, qué a vergüenza. mí me han llegado a decir que ya me vendo gratis por Instagram enseñando las tetas, entonces que debería aceptar cosas gratis, debería aceptar ir a eventos gratis. Y yo pensando, ay, ¿en Es serio? como, O ay, sea, ¿en serio me perdona, estás que es que no contando sabía esto? que el poder sobre mi cuerpo y sobre mi vida lo tenías tú, discúlpame, ¿eh? Es que es muy fuerte que esto lo vivamos las mujeres y esto a la larga crea muchísima más inseguridad de la que parece. O sea, Sí. yo he llegado ahí con También te muchísimo digo, miedo a hay un reclutar. momento en el que, ya que estamos con este melón, no, a mí que me han pasado cositas así también, más en el pasado, porque yo ya estoy fuera del Sí, mercado, nena, y entonces esto también cambia mucho las cosas. Pero hay veces que casi esto es muy triste decirlo, pero más sí, triste de pedir, digo, de robar, eh, pero casi agradezco a los que me dicen esas cosas directamente, porque es como de, ok, perfecto, ya sí, sé por dónde vas, y sí. es genial porque es que me estás dejando clarísimo que ese no es mi camino. Entonces es como de, madre mía, cómo me facilitan las cosas. Y luego, Sí. sin embargo, hay otra modalidad que a mí me parece mucho más dañina, que son los silenciosos, los Ah, que no ya. existes. No Sí, existes. Nosotros estamos aquí, pero no te llamamos, no te hablamos, no te miramos, no te vemos. Hacemos como que no estás, ¿no? Y eso sí, sí, a mí me ha costado mucho tiempo darme cuenta de lo necesario que es crear redes más allá. Probablemente hostia. por eso hacemos cosas como esta, ¿no? Como llamarte y decir, vamos a hablar de esto, que tenemos cosas de No, qué no, hablar contigo. totalmente. De hecho, a mí me ha pasado también y yo soy nueva en esto. O sea, llevo años recitando, pero es mi primer libro y a mí me han silenciado ya en ciertas cosas por no venderme. O sea, Como por ellos no quieran. aceptar ciertas cosas o por decir, oye, tío, me estás tratando mal, me estás acosando, ¿sabes? O sea, que eso también sucede. Entonces, a raíz de eso, yo solo trabajo bien con mujeres y yo decido solo trabajar con mujeres porque también creo la necesidad de crear espacios solo para nosotras. Porque es que, o
o sea, lo hablo con muchísimas compañeras y solo nos sentimos a gusto entre nosotras. Si es que cuando hay ya entes masculinos, ya estamos como, No, claro, no al sé qué final hablar, ni no sé. siquiera, ni siquiera son, si solo fuera entes, o sea, Sí, individualidades y tal, yo me llevo bien con las individualidades, con algunas, no con claro, todas, pero con algunas claro. individualidades masculinas me llevo bien, pues con mi pareja me llevo bien, evidentemente. Bueno, no, ojo, que no es tan evidente, pero bueno, yo No lo siempre, digo pero porque sí. tengo esta suerte. Pero, pero también me llevo bien, pues eso, pues con muchas personas del o no del mundillo, Claro, con muchos hombres que se comportan pues como seres humanos y, en sí, fin, y con gente que utiliza la cabeza, la razón, la lógica, la imaginación también. Que esto es sí, algo que les falta mucho a todos estos que viven amarraditos cual garrapatas al sistema, ¿no? Que es ay, como sí, de, es que no, tú no te puedes dar gratis unas cosas, yo daré gratis lo que me da de a mí la gana. Déjame. claro, Habla de, totalmente. ocúpate de lo tuyo y déjame a Sí, mí que haga lo que me dé la gana. Y si te molesta, pues chico, mira para otro lado. Que anda que no habrá lugares donde mirar. Eh, pero es verdad que eso, que en el silencio hay mucho maltrato también, hay una cuestión muy chunga. Y efectivamente esto que comentas, y probablemente yo no lo verbalicé o no de la manera que tú lo has hecho, pero sí Ediciones Deliciosas y el hecho de que nos dediquemos a visibilizar la obra de mujeres escritoras y artistas exclusivamente, tiene que ver efectivamente con esto que has comentado. No tanto con no sentirme cómoda al trabajar con hombres, sino en ambientes cuyo sistema es el sí, patriarcal, ¿no? Es el total. que, el que, el que todo el rato enfoca en cómo deben hacerse las cosas por los referentes masculinos y con los códigos que el patriarcado pone y exige. Eh, Totalmente. Creo que hay mucho trabajo que hacer con respecto a las relaciones entre mujeres, entre otras, Sí, a sí, sí. hablar de ellas. Esto que comentabas tú de la madre y de cómo no sé cuántos, bueno, Sí, pues cómo también nosotras podemos generar relaciones muy tóxicas y creo que uno de los grandes problemas que tenemos es el silencio, precisamente. sí, sí, Es el no hablar entre nosotras, el no atrevernos a decirnos las cosas a la cara sí, pensando que vamos a hacer más daño y hay veces que es como de, no será mejor que sepamos, que tengamos la confianza de decirle a la amiga, a claro. la persona con la que trabajas, a la persona con la que quieres trabajar, lo que sea, con la que te estás Sí, relacionando, esto no me gusta, esto me hace sentir mal, X, ¿no? Así conmigo totalmente. no, y ya está, ¿no? Y también las cosas buenas, que también nos han enseñado a competir y a no decirnos entre nosotras las cosas buenas. El Mm. otro día una chica me dijo, sé que esto no se dice mucho, pero ojo, me gusta mucho tu voz, cada vez que hablas dices, y yo, gracias, gracias porque, como hablaba antes, o sea, hace que mi inseguridad se vaya un poco, porque yo digo, es que yo hablo fatal, yo no sé qué, Sí, y tú que tienes ahí alguien tu te diga, relato diciéndote a ti misma, juzgándote como muy bestia, claro, y de repente viene y alguien a decirte, oye, esto es muy bonito, me conmueve. Y es como, hay veces que es claro, como bueno, yo no soy, no sé si tú te sientes un poco así, pero yo recuerdo que cuando me ponía muy a la defensiva, si alguien me llamaba guapa en algún momento, ay, sí. eh, yo decía, eso no es mérito mío. No, Y no, totalmente. yo me ponía muy a la defensiva y como siempre he ido más de chula que otra cosa, Sí, pues yo era aquello de, mira, a mí ese piropo yo paso, ¿sabes? Porque me hacía sentir bien, evidentemente, pero yo lo veía sí, tan con doble intención, con doble, que era de, mira, no quiero, claro. déjame. Cuando alguien te dice algo bonito es como, ¿qué quieres? Yo antes era, ¿qué quieres? O sea, ¿qué me estás pidiendo? Y ahora llega un punto de, jolín, Sara, agradece, o sea, sin más, porque no, el aplauso también lo tenemos que recibir, coño, Oye, que, hay que jolín, saber que, recibirlo, ¿eh? Porque si no se sabe recibir, claro, estás perdido en muchas cosas. Creo que eso es más complejo. Aprender a sí, recibir el aplauso es mucho más complejo que el darte cuenta del trauma.
No, totalmente, totalmente. A mí mi psicóloga me lo dice. Cuando te dicen algo bonito, ¿tú qué dices? O sea, y es un ejemplo muy tonto, pero, ay, qué vestido más bonito. Y tú, pues me lo compré en el mercado, vale 2 euros y es una mierda. Pues no, dices gracias y punto. No des explicaciones. Agradece. Y ya está. Y es tan fácil como, jolín, gracias. De verdad. Claro. Sí, porque al final no se trata tanto de que tu vestido, o sea, el halago no es tanto Sí, que tu vestido sea bueno, sino que tienes un gusto, tienes un claro. criterio a la hora de elegir lo que te pones, etcétera, que gusta a los demás. Otra cosa ya es si te quieres plantear, y esto sí sería ya evidentemente otro tema, con respecto es, bueno, ¿mi misión en la vida es cumplir las expectativas de los demás? Sí, No. no, en fin, que me parecería muy bien, o sea, hay un gran porcentaje de la población cuya misión en la vida es cumplir las expectativas de los demás. Luego estamos un poco en las raras avis que decidimos ir por otro, por otro lugar y bueno, Sí, pues es otro lugar y otra cuestión. total. No, siento que podría seguir hablando mucho tiempo Sí, contigo, pero también siento que llevamos vale. 2 horas Sí. prácticamente. Bueno, se nos quedan muchas cosas en el tintero. Yo sí quiero Sí, remarcar, se nos queda también hablar del otro proyecto, del grupo que tienes, sí. me saldrá. Eh, De las sin rostro, sí. Sí, es que, ¿sabes con qué? No sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque hace relativamente hablamos con Ale Oseguera de Barcelona y ella forma parte de otro Sí. grupo y entonces estaba cambiando, era como de, no, este no es el otro, en fin. Sí, Bueno, que yo me alegro muchísimo de haber hablado contigo. Quiero pedirte ya para el final, por seguir abusando, pero de una manera espero que más agradable y mucho más bonita y productiva, evidentemente, que nos recomiendes. Por un lado, te voy a pedir, sí, te voy a poner en el brete, lo siento, pero bueno, ya sabes que esto, o sea, si tienes que pensar un minutito, tú no te preocupes que luego lo cortamos, pero vale. te voy a poner en el brete de que nos recomiendes, por un lado, una obra del tipo que sea, que hable acerca de malos tratos, trauma, abusos, da igual, algo que hayas leído en ese sentido, leído, visto, nos da igual de qué tipo, y que consideres sanador y empoderante o que Vale. aporta una perspectiva, bueno, pues necesaria. Sí. Y luego, por otro lado, nos gustaría que nos recomendaras el número de recomendaciones es a tu elección, puede ser una o dos o 7, lo que tú quieras. Creadoras que admires, que quieras seguir, estén vivas, estén muertas, sean de esta época, de antes de ayer o de hace 3 siglos, me da igual. Vale. Pues voy a empezar por las creadoras, que me parece como lo más fácil. ¿Vale? Y siempre he querido como alabar a la gente que está viva y reconocerla, porque por lo que hablábamos antes, de me parece necesario reconocernos entre nosotras de, oye, lo estás haciendo bien. Y bueno, mis dos referentes ya están muertas. Una es Paca Aguirre, que la conocí tarde, la descubrí tarde, pero Nunca me es enamoré tarde para para toda la descubrir a vida. Paca Aguirre, querida. Nunca es tarde. Pero me enamoré para toda la vida. Y la otra, pues obviamente es Guadalupe Grande, que tuve la suerte de poder conocerla y poder descubrir cómo era como persona, y me parece un ser de luz maravilloso y con una inteligencia brutal y una educación que cuando vi que había muerto y lo leí, dije, no, no puede ser, no, no me lo creo. Y ellas dos son como mis referentes actuales, que para mí siguen estando vivas, porque cada vez que necesito sentirme querida y sentirme tal, para mí Paca Aguirre Acudes tiene a la ellas, solución a ¿no? todo. O sea, Paca Aguirre es que tiene poemas de todo, o sea, Ah, claro, pero bueno, en fin. Vamos a hacer y dentro de poco, tengo ahí, tenemos por ahí sí, bueno, algo que estamos guay, preparando, maquinando con qué Paca, guay. así que ya te lo Uf. contaré. Pues sí, porque yo la amo y es muy necesaria. Y luego
También otro de mis referentes es Ana Pérez Cañamares, que fue la que me escribió el prólogo, que Anda, creo que anda, que te buscas tú malas poetas, ¿eh? claro, que he mamado mucho de ella y creo que ha sido otro referente para llegar a hacer lo que he hecho con las manos y que no sea, como tú decías, una pornografía, porque como dice Ana, yo hablo de mí, pero para hablar de todas, que creo que es lo necesario y lo bonito de la poesía. Si yo estuviera escribiendo las manos como esta soy yo, aquí estoy yo, pues al final dirías, oye, que esto es intragable, esto es infumable, deja el ego y empieza a hablar también un poco de la sociedad que te rodea. Y para mí Ana Pérez Cañamares es brutal. También diría Adriana Bañares, que también me ha abierto un mundo en esto y me parece maravillosa y tuve el hijo de conocerla Es, hace poco en es Vociferio nuestro, y además es nuestro hilo de conexión. sí, Es verdad que nosotras te seguíamos por redes y tal, pero sí que es cierto que, bueno, pues que sí, no tenemos todas las posibilidades de comprarnos todos claro, los libros y de no sé quién, no sé cuántos, y al final sí que es cierto que es maravilloso tener gente de la que sí, te puedes fiar de su criterio, también pues porque tenemos criterios parecidos, ¿no? Y, totalmente. y tal. Y Adriana De hecho, es una de esas personas. es un amor y me dijo cuando, ay, que me has puesto de cita. Y yo digo, hombre, pues por claro, es que es maravilloso sentir que puedo beber de ti, que yo qué sé, quizá tú algún día bebas de mí, ojalá, no sé, pero me parece como que también es un ejercicio de sororidad. De hecho, todas mis citas son de Bueno, mujeres porque es a mí solo me de consta mujeres. que Adriana, independientemente de si hay o no hay cita en el Sí, pasado o en el futuro, ya bebe de ti, querida, porque si no, no publicitaría las manos, publicitaría en el sentido más, no recomendaría las manos sí, como lo lo hace. hace, ¿no? Le debo mucho y para mí es como mi influencer, o sea, mi manager de contratar para Cuando ir. vea esto se va a cagar. Es un amorcito y ojalá compartir más tiempo con ella, o sea, más... Ahora que se está relajando un poco el asunto de la pandemia y podemos un poco... Sí, y bueno, esas como mis referentes. Luego también en el mundo del teatro, Angélica Lidl, por favor, he bebido muchísimo de ella, me parece bestial todo lo que hace, mi sueño es verla en directo, ojalá llegue a Valencia o yo pueda ir a Madrid a verla porque cómo habla de los traumas ella y lo hace de esa forma tan visceral, pero también sin ser pornográfica, es como que habla de todo y nos hace sentir incómodos. A mí me encanta la literatura y el arte que te hace sentir incómoda, de te estoy hablando a ti, te estoy mirando a los ojos y te va a costar salir de la silla. Y bueno, se lo dejo ahí. Y luego como obra que recomendaría, yo no, seguramente la habéis leído porque sí, pero la última que me he leído, porque ahora como estoy muy concienciada con el tema de abusos y malos tratos, y ya no abusos sexuales en la infancia, pero el abuso de poder, que por desgracia lo he vivido y lo estoy viviendo, porque parece que la violencia solo sea pegarte una hostia, Ay, no, no, no. ¿no? Y la violencia silenciosa, como Ya lo hablábamos de vemos, porque lo tampoco... vemos desgraciadamente en los medios de comunicación constantemente. Desgraciadamente, además, ahora en estos días, bueno, ayer Sí, hostia. tuvimos el gran mazazo, ¿no? Pero hay muchos tipos de violencia. Ni siquiera, yo me atrevería a decir que incluso hay violencias de las que, bueno, da igual, no me voy a, ese melón hoy no lo voy a abrir, hoy no lo voy a abrir, Claro, pero sí, otro día, ya está. pues sí, otro Sí, día. decir eso, que efectivamente lo que tú dices, hay muchos tipos de violencia y Sí, hay que pues evidenciarlas. el último libro que me he leído y me ha explotado la cabeza por la forma en que lo ha narrado, que es, o sea, tan directo, tan crudo, pero te lo estás comiendo, no es como la ternera que a mí me costaba digerirla porque era tan poético y a la vez me estás hablando de cosas súper turbias, pero de una forma tan bella que me generaba hasta rechazo y necesitaba pararlo. Pues Mm. me he leído El consentimiento y ostras, o sea, cómo cuesta verte ahí, reconocerte y también de lo que hablábamos, de reapropiarte de la palabra víctima, que tanto nos cuesta nombrar porque nos cuesta vernos ahí y ver cómo ella ha cambiado el discurso de, perdona, aquí llevas toda la vida bebiendo de mi bote, o sea, ganando dinero a mi costa, mostrando cosas que no deberías mostrar, ahora voy yo y muestro a través de la literatura todo lo que tú me hiciste
Y es muy guay esto de que al final las mujeres hablamos, pero no decimos nombres, aunque sepamos de quiénes hablamos. Y eso yo creo que molaría también cambiarlo, porque hablándolo también con Viviana Collado Cabrera, decíamos, es que en Valencia todas sabemos lo que ha pasado y nadie es capaz de señalar. O sea, tú lees Amiga, la pero noticia. el poder, ¿quién lo sigue teniendo? Porque No, la claro, cuestión no es tanto, totalmente. la cuestión no es tanto señalar, quiero decir, si no damos nombres, es por un lado, bueno, Sí, hay varios motivos, pero por un lado, porque el poder sigue estando en el mismo lugar. sí, sí, Entonces, totalmente. tendría que haber un movimiento muy grande, y muy grande de muchas mujeres uniéndose, y aún así, Ojalá. el poder, quiero decir, el Me Too no ha cambiado el poder del lugar. No, Ha no, evidenciado muchas cosas. Hay medios de comunicación que pueden llegar a sí, decir cosas como han rodado cabezas. Bueno, no han rodado tantas cabezas. Quiero sí, decir, es que han totalmente. evidenciado cosas y ha habido gente que ha sufrido las consecuencias de esa evidencia y de sus actos. Pero el poder sigue estando en las mismas manos. Y yo No, creo que no, total. ese es un gran motivo por el que no decimos los nombres. Luego otro también es el respeto, quiero decir. Sí, Esa cuestión de, a pesar de todo, eh, eh, yo creo en la redención. Creo en que todos cometemos errores y sí, todos tenemos que tener el derecho de rehacernos. sí, totalmente. Incluso ellos, ¿no? También creo que todos debemos, pues eso, es que es eso, al final es el poder de la redención y de poder habitar el mundo desde otro lugar. Eh, Total. Creo que eso, claro, no está en lucha con la venganza, con la necesidad con esta idea tan perversa que tenemos de justicia también, ¿no? Sí, A nivel social. La justicia tiene que ver con recuperar tu propio poder, totalmente. con, y con no hacer daño a los demás, y no hacértelo a ti mismo, ¿no? Pero, Sí, pero bueno, en fin. totalmente. Querida, ha sido un Ay, placerazo. Ya te digo, se me quedan como muchas cosas que me encantará hablar en el futuro sí, contigo, que me encantará conocerte porque estoy convencida de que en algún momento sí, yo la vida también. querrá juntarnos. Y además es que, claro, igual que tu cabeza bulle con millones de planes, la mía también está todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y entonces de repente une puntitos, une puntitos, Sí, une puntitos. Y de repente es como, oh, qué bien, qué bonito esto de Paca Aguirre, qué bonito esto de tal, qué bonito esto de cual. total. Porque de repente es como convertirnos en asideros las unas de las otras y decir, uy, Sí, pues si para esto tengo esto en la cabeza, ¿con quién? ¿Qué? ¿Cuándo? Todo esto, ¿no? qué Bueno, guay, sí, que la vida nos depare muchas cosas bonitas y mucho que sí, compartir. Enhorabuena por tu librazo. Las manos gracias. de Sara Olivas, os lo recomendamos mucho. Eh, Mirad, Impasible, estáos pendientes de ella Sí, porque no va a parar, es que no va a parar. mientras Ya, viva voy a seguir ahí de que sí. dando caña y siendo pesada. Bueno, que te vamos a volver a contactar, que ya no lo voy a decir más veces así, yo clarita, clarita, ¿vale? Qué Y, guay, y muchas nos, y nos gracias. vemos, y nos vemos en otra. Y que Seguro. por supuesto, muchas gracias por A pasar ti, este rato conmigo, por hablar de a todas ti. estas cosas que duelen, pero que bueno, Sanan que al final. claro, Sí, que aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado de momento y todo lo que nos queda. claro. Bueno, un Hermosa, placerazo. gracias por todo. A ti.